Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reina. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube para seguir aprendiendo lo que es el módulo de neumática básica. Hoy vamos a continuar con el diagrama número 9 y ahorita estamos haciendo ejercicios de aplicación con válvulas monoestables, válvulas biestables. Bien, entonces vamos a hacer el diagrama número 9, el cual plantea la siguiente problemática. Elabora un circuito neumático de marcha de un cilindro doble efecto usando una válvula 5.2 biestable. Entonces esta es la situación que se nos presenta para que nosotros busquemos cómo darle solución. Bueno, vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Ya tenemos nuestro actuador doble efecto y también pues vamos a traer, ¿verdad?, nuestra unidad de mantenimiento, y después pues vamos a configurar nuestra válvula 5.2. Se dice que es una vía estable, por lo tanto vamos a ponerle pilotajes tanto al lado izquierdo como al lado derecho, y también vamos a configurarle en este instante sus escape a atmósfera, que son los puntos de conexión 5 y el punto de conexión 3 para que haya escape a atmósfera. Entonces vamos a conectar acá los puntos 2 y 4 a trabajo. Vamos a conectar el punto 2 y el punto 4. Esto de acá va directo a presión, y ahora necesitamos los pulsadores para que cambie de posición tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces vamos a buscar ahora dos pulsadores, dos pulsadores, los cuales vamos a configurar de tal manera que sean de accionamiento manual con retorno por acción de muelle. Le vamos a configurar su filtro a atmósfera, y pues de estos vamos a necesitar dos pulsadores, uno que sea de arranque y el otro que sea de stock. Entonces aquí ya los tenemos, los vamos a conectar a presión, y pues fácil, aquí tenemos, vamos a ponerle una leyenda a cada uno de ellos. El primero pues va a ser Start. Tenemos el Start, y bien, vamos a poner aquí Start. El segundo va a ser el Stock. Este es el Stop. Vamos a configurarlo ya. Es un Start y un Stop. Los tenemos. Entonces bien, entonces vamos a escanear a ver si no tiene ninguna falla el diseño que hemos realizado ahorita, y como podemos observar pues no tiene ninguna especie de problema. Entonces ahora venimos y pulsamos el Start, y lógicamente que el cilindro ha salido, el Stop, el cilindro ha regresado. Entonces este es un ejercicio utilizando una válvula 5.2 biestable con accionamiento o pilotajes a ambos extremos. Bueno, yo creo que esto sería todo. Así es que funciona este sistema. Me despido de todos ustedes, como siempre, deseando que se suscriban a nuestro canal de YouTube y deseándole lo mejor.